En el video de hoy añadiremos Bootstrap a nuestro proyecto y revisaremos su documentación para poder empezar a maquetar un nuevo desarrollo. Bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás información que te ayudará a aumentar tus habilidades dentro del desarrollo web. Si nos dirigimos a la página de Bootstrap, vamos a poder encontrar documentación y ciertos ejemplos dentro de su misma página. La documentación ya la hemos revisado un poquito, básicamente es cómo se incluye y cómo podemos estar trabajando con ella. Y dentro de los ejemplos, pues bueno, nos aplican justamente una serie de ejemplos de qué es lo que podemos hacer con estas clases. Como pueden observar, aquí tenemos un ejemplo que se llama álbum y que este ejemplo álbum es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Pues vamos a iniciar justamente con esto para empezar a entender las bases o para empezar a generar el proceso básico del maquetado. Me voy a dirigir a mi index.html, que es el documento con el que habíamos estado trabajando en el video anterior. Voy a eliminar todo lo que está dentro del body y lo único que está o lo único que voy a dejar dentro del body es la estructura básica con el enlace a nuestro Bootstrap que ya habíamos trabajado. Hay varias cosas importantes que tenemos que empezar a definir en este momento. La primera es, voy a pasar esto para acá, si yo guardo esto, aquí podemos observar que ya está totalmente en blanco. Lo primero que debemos de ver justamente es cuáles son las secciones que nosotros queremos empezar a maquetar. Cuáles son las secciones que nosotros queremos empezar a trabajar justamente con esto. Si ustedes observan en esta parte, aquí tenemos un header, que este header pues justamente nos va a servir para poder generar el background o para poder generar el menú. Observen algo súper importante. El header ocupa el 100% de la pantalla. Para ello, yo puedo iniciar escribiendo una etiqueta que se denomina header, que justamente es una etiqueta semántica y nos va a servir para poder ejemplificar que dentro de esto pues justamente se encuentra un header, ¿no? Una vez que ya tenemos esta parte del header, lo siguiente es que podríamos añadir a lo mejor un div con una clase, por ejemplo, bgdark. La clase bgdark es una clase que está implementada justamente por Bootstrap y que nos va a permitir dejar en negro justamente esta parte. Entonces, le voy a decir bgdark y vamos a ir actualizando de poquito en poquito para que veamos qué es lo que está sucediendo. Al parecer, hasta este momento no sucede nada y esto es porque si observan, bgdark en este momento no tiene información. Así que, ¿qué más vamos a poder hacer? Pues vamos a poder añadir, por ejemplo, una clase navbar. Y esta clase navbar también va a tener algunas clases adicionales, como por ejemplo un bgdark o como por ejemplo un navbar dark. Y este div pues justamente nos va a servir para que nosotros podamos ir poniendo lo que vendría a ser nuestra parte superior de esto de acá. Si ustedes observan, pues bueno, dentro de esta parte pues tenemos dos cosas. En principio tenemos un icono y después tenemos un álbum o tenemos un texto que se llama álbum. Entonces yo le puedo poner aquí justamente a lo mejor un strong y le puedo decir álbum y empezar a guardar a ver qué llevo hasta este momento. Como pueden observar, pues bueno, ahí ya empieza a mostrarse justamente el texto y si ustedes observan hasta ahí prácticamente empezamos a tener justamente esta información con nuestro texto. ¿Qué más necesito? Ahora necesito que este texto esté un poquito más centrado. Si ustedes observan, pues este texto justamente está al centro. ¿Cómo le hago para centrarlo? Dentro de nuestra navbar nosotros podemos ir construyendo un div con una clase container. La clase container lo que nos va a permitir es poder empezar a generar grillas, empezar a generar su estructura y lo que nos va a permitir en este caso es que justamente empecemos a centrar esta parte. Si ustedes observan, álbum ya se encuentra dentro de esta parte de acá y pues bueno, a lo mejor y algo que valdría la pena sería meterlo dentro de un hipervínculo que por el momento estaría vacío, simplemente para que podamos ver justamente que ahí tenemos el vínculo. Si no me equivoco, creo que esta debe tener una clase que se denomina navbar brand y esta navbar brand justamente hace que se vuelva blanco. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, pues tenemos un botón. Dentro de este mismo container tenemos un botón y este botón va a tener unas clases adicionales. ¿Qué clase adicional va a tener? Va a tener una clase que se denomina navbar toggle. Y esta navbar toggle justamente lo que hace es que si ustedes observan, pues tengo aquí un botoncito más o menos de este tipo. Le voy a decir que es un botón, type de tipo button, y aquí tenemos bastante información. Seguramente se preguntarán, ¿de dónde está sacando estas clases? ¿De dónde está obteniendo estas clases? Si nos vamos a la documentación de Bootstrap específicamente, aquí podemos observar en la sección de la documentación que tenemos un montón de cosas. Si observan, yo estoy en la sección de navbar y si nos posicionamos
entramos en la sección de navbar, pues aquí justamente puedo observar cada una de estas clases que estamos trabajando. Pues aquí tenemos la información. En este caso voy a aprovechar que estoy dentro de la barra, voy a aprovechar que estoy dentro de la documentación para poder buscar el botón y ver qué es lo que me hace falta. Y observen que es algo como esto. Entonces, este botón básicamente lo que tiene es un class bar de tipo navbar toggle. Tiene una database toggle, que ahorita vamos a trabajar un poquito con esto. Esto creo que por el momento, al menos para el maquetado, no es tan relevante. Más adelante sí lo vamos a poder observar, pero observen que dentro debe tener un spam. Entonces justamente ese spam me lo puedo copiar, me lo puedo pegar acá, y si todo funciona bien, pues en teoría yo ya debería de tener mi botón en esta parte superior. Observen cómo, pues al final de cuentas, lo único que tenemos que estar haciendo es empezar a generar nuestras estructuras con base en lo que tenemos o con base en lo que estamos trabajando de esta parte. A grandes rasgos, pues más o menos tengo el mismo diseño. Por aquí me hace falta esta imagencita. Esta imagencita la vamos a agregar tal vez en algún otro momento, porque por el momento, pues bueno, no la tenemos y seguramente tendríamos que construirla. Así que nos vamos a pasar a la parte de abajo y observen que la parte de abajo, pues también justamente es otra sección. Vamos a empezar a definir esa sección para que podamos entender justamente cómo funciona. Mi parte del header ya está lista, por lo tanto la puedo incluso colapsar para que yo pueda tener específicamente la concentración en lo que estoy pidiendo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues a lo mejor y voy a generar un div, y este div se va a llamar o va a tener una clase container. Acuérdense que container es el que contiene justamente todo esto. Y aquí viene otro punto importante. Este container en header lo utilizamos solamente como container. En Bootstrap existe toda una referencia que se llama o que se denomina sistema de grillas. Y observen que el container siempre tiene que trabajar por debajo un row, y debajo de un row debe trabajar un call. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un container sería todo este contenedor principal, la row sería la fila que tenemos aquí y la call cada una de las columnas que tenemos en este sentido. Revisando un poquito eso, pues si ustedes observan, aquí nos podemos dar cuenta de algo súper importante. En principio, todo el sistema de grillas trabaja a 12 columnas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tomamos como referencia esta parte de acá, este container tiene un sistema de 4 columnas. ¿Por qué de 4? Porque 4 más 4, 8 más 4, 12. Y si ustedes observan en esta parte de acá, pues básicamente este contenedor seguramente está trabajando aproximadamente entre 6 a 8 columnas aproximadamente. Entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Le voy a poner container, le voy a poner un div.row y le voy a poner un div.call de 6 columnas por el momento. Estas 6 columnas lo que me van a permitir pues es justamente que yo pueda agregar información. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo agregar un H1 y le voy a decir que este es mi título de álbum. Si yo guardo y voy actualizando, podemos observar que ahí ya tengo mi título de álbum generado, ¿no? Ahora, adicional a eso, pues a lo mejor yo le puedo poner, supongamos, una etiqueta P. Esta etiqueta P le vamos a poner un lorem ipsum, como lo hicimos en la sección pasada. Y observen que ahí más o menos se va apareciendo un poquito a esto, ¿no? Sigue estando un poquito distinto, obviamente, pero ahí ya podemos tener alguna información importante. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno, pues necesitamos justamente 2 botones. Entonces, estos 2 botones, a lo mejor vale la pena que yo los ponga mediante un div y que diga que voy a tener un btn, que va a ser un btn primary, y este btn primary tiene un call to action. Y voy a generar otro que sea un secondary, y este es un secondary action. Si guardamos, ahí ya vemos nuestra página. Se parece, pues ya va agarrando forma, pero aún no está tan igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir agregando más clases de las que Bootstrap nos están comentando. Ejemplo, lo primero que observamos es que todo esto está centrado, por lo tanto, yo podría ir a mi container y podría decirle una clase que se denomine text center.
Y esta clase TextCenter lo que hace es centrar justamente mi texto. Como pueden observar, lo que hizo fue centrar mi texto. De este TextCenter, en realidad, si ustedes observan, yo tengo aquí solamente 6 columnas. Por lo tanto, como tengo 6 columnas, pues básicamente esto está alineado hacia la izquierda. Yo quiero que esto esté alineado hacia el centro, así que tal vez le podría dar aquí un valor MX auto. Y ese MX auto lo que va a hacer es que va a trabajar con los márgenes y que va a generar justamente mi margen auto para que se pueda centrar esto. ¿Qué más tenemos? Pues si observan también, nuestra información debería estar un poco separada justamente de esto. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Eso lo puedo hacer mediante un padding. Le puedo decir a lo mejor a mi row que mi padding en el eje de las Y va a ser de 5. Y ahí pueden observar que ya se está separando. ¿Qué otra información necesito? ¿Qué otra clase necesito? Pues bueno, como pueden observar, el título es ligeramente más light, más suave, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Existe una clase o existe una propiedad que se denomina FWLight. Y eso lo que hace es que estiliza un poquito el título. ¿Qué más tengo? Tengo que el párrafo se ve un poco distinto. Este párrafo se ve un poco distinto porque justamente tiene una propiedad o tiene una clase que se llama TextMuted. Eso es para cambiar un poquito ahí el color que tenemos. ¿Y qué otra cosa podríamos tener? Podríamos tener una clase lit que justamente hace que se cambie el tamaño. Como pueden observar, todas estas clases, pues al final de cuentas son clases de Bootstrap. Son clases que yo estoy empezando a trabajar justamente con Bootstrap. Y observen cómo, pues bueno, ya quedó la mayor parte de mi información. Si observan, en realidad aún me hace falta separación. Esto tal vez sea porque aquí en mi container, pues a lo mejor le puedo agregar también un padding y esto ya hace que se quede más o menos al mismo tamaño. La siguiente etapa, observen que aquí justamente tenemos los cards, pero dentro de estas cards que tenemos aquí están justamente dentro de un fondo gris. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder trabajar con este fondo gris? Pues resulta que dentro de las secciones de Bootstrap también podemos tener colores de fondo y estos colores de fondo se denominan BG Light, por ejemplo. Este BG Light a lo mejor también va a tener un padding de 5 como lo tiene el de arriba, el container. Y observen algo importante, dentro del padding del BG Light voy a meter un container. ¿Por qué lo metí dentro? Porque el BG Light va a agarrar el 100% de mi pantalla y el container va a centrar lo que yo tengo en este momento. Entonces observen que aquí ya tengo el BG Light al 100%, ¿no? ¿Qué me hace falta? Pues me hace falta agregar cada una de estas cards. ¿Cómo agrego estas cards? Pues bueno, si nos vamos a la documentación de Bootstrap de nueva cuenta, aquí justamente tenemos un div que tiene esta clase que se denomina card. ¿Sale? Y observen cómo podemos tener todas estas informaciones para poder trabajar con las cards de diferente manera. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente tengo que adaptar esta parte. Ya tengo mi container, le voy a dar un div.row y dentro de este row voy a agarrar un call. Dentro de este call voy a meter estas cards. Entonces, puedo copiar incluso esta información y la puedo pegar aquí y simplemente lo que tendría que hacer es ir adaptando un poco mi código a lo que tenemos. Ejemplo, este style no me sirve por el momento. Esta IMG la vamos a ir agregando. Recuerden que ya teníamos justamente con Lorem con Pixum Fotos. Entonces si damos Pixum Fotos podemos agregar, por ejemplo, otra card y tenemos para poder agregar esto y que ya se vea una imagen y ahí ya va agarrando un poco de sentido, ya va agarrando un poco de detalle mi card, ¿no? Ahora, si observan, pues bueno, esto quedó al 100%. ¿Por qué quedó al 100%? Porque justamente le dije que era un atributo call. Yo puedo hacer dos cosas aquí. La primera es que le puedo decir que quiero que sea específicamente a 4 y ahí ya se va a adaptar. O la segunda es que le puedo decir automáticamente o le puedo decir que van a ser 3. También automáticamente se va a ir adaptando. La clase call se va adaptando con base en el número de elementos que tenemos. Normalmente en este caso serían 3. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, pues aquí ya viene el texto, ya vienen dos botones y viene el número. Así que, ¿y nosotros qué tenemos? Pues tenemos la imagen, tenemos el
título, el texto y un botón. Entonces no nos hace falta el botón, por lo tanto, y no nos hace falta el título, así que vamos a eliminar este botón. Vamos a ponerlo así. Esto a lo mejor lo podemos bajar a 100 tal vez. La forma más sencilla o la forma que yo les recomiendo es que podemos eliminar estas por el momento. Podemos adaptar solamente una específicamente, ¿no? ¿Para qué? Para que se vea un poquito mejor. Aquí incluso lo podríamos dejar a 4. Listo. Y ahora ya tenemos esta parte, ya tenemos el texto, ya tenemos el botón, pero necesitamos otro tipo de botones. Y si no me equivoco, pues aquí tenemos un botón group y aquí nos dice justamente cómo podemos hacer los buttons group, ¿no? En este caso, si no me equivoco, creo que son estos tipos de botones que tenemos aquí. Y este tipo de botones pues nos dice que lo podemos agregar mediante estas clases. Entonces vamos a copiarlo, lo vamos a pegar justamente al final y simplemente adaptamos con base en lo que ya tenemos. Tenemos botón 1, esto no nos sirve. Tenemos outline secondary y lo único que tendríamos aquí sería un botón de view y un botón de edit. Si actualizamos, ahí ya tenemos view y ya tenemos edit, que es justamente como lo tendríamos en nuestra cart. Y lo único que nos haría falta sería agregar estos 9, que estos 9, pues bueno, lo podemos agregar mediante a lo mejor una etiqueta párrafo o una etiqueta texto o una etiqueta algo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podemos agregar. Estos botones, creo que este botón es un poquito más grande que el mío, así que le podría agregar un BTNSM. Y si no me equivoco, la BTNSM lo que hace es cambiar justamente el tamaño del botón. Perfecto. Ya tenemos esta parte, ya tenemos el BTN Group aquí. Este ME2 lo podríamos eliminar si no me equivoco. Este rol y este field group también lo podríamos eliminar por el momento. Aquí ya se ve. Y lo único que tendría que añadir sería a lo mejor una etiqueta small. Y dentro de esta etiqueta small ponerle la duración, 9 minutos, ¿no? Ahí está. Ahí se va agregando un poquito mejor, ya se ve un poquito mejor. Recuerden que tenemos una clase que se llama TextMuted, que es la que nos da como ese colorcito gris que tenemos acá. Y pues bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer ahora es, si observan, estos dos deben de formar parte de uno mismo, ¿sale? Así que le vamos a poner un div simplemente que entre o que tenga justo estos dos y le vamos a agregar algunas clases. ¿Qué clase? En principio la clase dflex. ¿Para qué? Para que esté flexible. Después de la clase dflex le vamos a decir que queremos que las alineaciones o que los items estén alineados al centro de forma horizontal. Esto lo hacemos mediante esto. Y por último, le vamos a decir que vamos a justificar el contenido between. ¿Para qué between? Para que sea de un lado y de otro. Y con esto ya tenemos esta parte centrada. Una vez que ya tenemos esto, pues ahora sí, ya podríamos duplicar o replicar esto las veces que fueran necesarias. Por ejemplo, si lo quiero hacer 6 veces, y pues ahí ya tenemos esta parte, ¿no? Observen algo, aquí está muy bien, pero en esta parte justamente nos hace falta un pequeño espaciado o un pequeño margen, un margen para esto, y pues eso lo podemos hacer de varias formas. Si no mal recuerdo, creo que la clase row tiene una clase G3 que es para los gutters o mejor dicho para los gaps, para los espacios, y como pueden observar aquí, si le pongo a la clase row un G3, pues ahí ya tenemos nuestro espacio de separación. Entonces observen cómo ahí se va pareciendo un poco más cada vez, ¿no? Se va pareciendo un poco más lo que tenemos a lo que estábamos trabajando con esta parte. Y pues bueno, para poder finalizar tendríamos que hacer el footer. Vamos a hacer el footer mediante su etiqueta, así que le vamos a poner footer, y dentro de footer pues vamos a tener algunas clases, ¿no? En principio otra vez div.container, y este div.container pues va a tener algunas clases importantes. En principio, este footer tiene estos textos, así que los podemos copiar en una P, en una etiqueta P. Tiene este texto que también puedo copiar en otra etiqueta P. Y visit the home page y getting started vienen dentro de hipervínculos, así que podemos añadirle hipervínculos. Y getting started guide. Entonces vamos a ver cómo quedó. Ahí está más o menos nuestro footer. Acuérdense que estas clases deben tener una clase TextMuted justo para ese color como gris, TextMuted. Ahí se ve perfecto. Y pues nos faltan algunas cositas importantes. Por ejemplo, si observan, el margen de aquí está muy grande, entonces eso se puede recortar mediante un margin bottom porque está en la parte de abajo.
Le voy a dar 0 por el momento. Ahí creo que ya se cortó. Si le doy 1, por ejemplo, pues ahí también queda perfecto. Y lo mismo para este. Le voy a dar un margin bottom de 0. Perfecto, ahí ya está. Ahí ya está esta parte. Ahora, una vez que ya tenemos esto, a lo mejor y vale la pena que al container le podamos agregar, no, mejor no al container, sino al footer, le vamos a agregar una clase y esta clase va a ser una py5 para que nos dé el padding, justamente el espacio de separación que teníamos de un lado a otro. Y por último tenemos un backtop, que es esta parte de acá. Vamos a copiarla también. Ahora observen algo importante. Si seleccionamos backtop acá, observen cómo parece que está como en medio, como que si esta parte está flotada específicamente. Así que vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a intentar hacerlo nosotros. Aquí le vamos a poner back to top. Y una vez que ya tenemos este back to top, pues entonces vamos a flotarlo. Tenemos una clase que se llama floatEnd. Aquí ya está floatEnd. Y por último, a lo mejor y cambiarle el margin bottom, ya bien sea 0 o ya bien sea 1. No sé si haya mucha diferencia, por ahí está perfecto. Y listo. De nueva cuenta, observen que esto quedó un poquito más abajo. Quedó más abajo. Yo creo que entonces esto podría ir arriba al inicio. Y ahí está. Perfecto. Entonces, observen que justamente con base en todo lo que hemos aprendido y ahorita utilizando Bootstrap, pues ya podemos empezar a generar algunas estructuras básicas de esto. Bien, lo importante de esto es que aprendamos en algún momento a cómo maquetar y aprendamos también en algún momento a cómo empezar a maquetar ahora diseños ya personalizados, diseños que tengan que ver con nuestro negocio o que tengan que ver con lo que hemos estado realizando. En el siguiente video te voy a hablar un poquito acerca de Figma. Figma es un nuevo programa o es un programa de edición que nos sirve justamente para poder tener un template o para poder tener un diseño de una página web. Y este diseño de la página web pues lo vamos a llevar a cabo utilizando todos los conocimientos que hemos adquirido, desde CSS, HTML, Bootstrap y agregando tipos de fuentes y todo lo demás que necesitaríamos para tener nuestro proyecto ya funcional. Te invito a que te suscribas, te invito a que me dejes en los comentarios si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta y te invito a que me digas también cómo vamos evolucionando dentro de el desarrollo web. ¿Qué habilidades tienes? ¿Cómo te sientes? ¿En qué podemos reforzar? Así que escríbeme en los comentarios si ya te sientes un ninja, si todavía tienes dudas, si quieres reforzar algún conocimiento y te contestaré o regeneraremos nuevos videos para poder reforzar esos conocimientos. Hasta la próxima.